Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal vamos a responder a Víctor que nos ha hecho una pregunta bastante interesante. 7:32 de la mañana, llegó recién del trabajo. Y vamos a responder una pregunta a Víctor que nos ha hecho en la caja de comentarios de uno de los videos del canal. Me dice, necesito ayuda en Power Pivots. Tengo una tabla de vendedores en fila, sus productos vendidos y una columna de ventas. Y en la columna de ventas por enero o febrero necesito calcular el porcentaje de crecimiento, ojo, el porcentaje de crecimiento de febrero versus enero, es decir, una variación porcentual de un mes respecto del anterior, febrero, que es el actual, respecto del anterior, que sería el mes de enero. Si tuviera, por ejemplo, o si tuviese, por ejemplo, marzo, el periodo anterior sería febrero. Si tuviese, por ejemplo, abril, el periodo anterior sería marzo. Si tuviese, por ejemplo, mayo, el periodo anterior sería abril, etcétera, etcétera. Entonces, para hacerlo bien genérico, vamos a hacerlo con el uso de una fórmula para entender el concepto de lo que es un porcentaje de crecimiento o una variación porcentual, que es básicamente lo que quiere Víctor. Y después vamos a hacerlo con Power Pivot de una manera bastante simple, porque hay que ajustar el contexto de filtro, hay que hacer unos pasitos adicionales, pero entendiendo el concepto con las fórmulas es mucho más simple entenderlo con Power Pivot. Imagina, por ejemplo, que yo no tengo una columna de vendedores, tengo una columna de clientes, no tengo una columna de productos vendidos, sino tengo una columna, por ejemplo, de clientes, no tengo más nada, una columna de clientes. Tú puedes tener una columna de vendedores, puedes tener una columna de productos o lo que tú quieras tener, pero lo importante es que entiendas que la tabla dinámica se deja segmentar luego por las columnas que tú quieras y hace el filtro acomodando o ajustando el contexto de filtro por la fecha, que es lo más importante, por el mes, que es lo más importante que es lo que yo quiero en este punto afectar. Lo primero que voy a hacer es que quiero que identifiques esta tabla que yo tengo aquí, una tabla que yo he creado más o menos con 1422 registros, en donde voy a tener en la primera columna un conjunto de fechas que van a oscilar desde el 1 de enero del año 2020 hasta el 31 de diciembre del año 2024. Es decir, tengo años para el 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. 5 años. Y aquí tengo en esta otra columna valores monetarios de un conjunto de ventas que yo he registrado o un conjunto de valores de moneda que yo he registrado para un conjunto de clientes específicos. Suponga que yo tengo acá 5 clientes que los he colocado de manera aleatoria y he confeccionado esta pequeña tabla al iniciar el video tutorial para comenzar y explicar todo el ejercicio con fórmulas y posteriormente con Power Pivot, que es básicamente el análisis que nosotros necesitamos hacer mediante el uso de una tabla dinámica. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir esto en una tabla. Voy a presionar Control T. Fíjate que se activa el cuadro de diálogo, crear una nueva tabla o crear tabla. Yo creo una tabla e inmediatamente aquí en el diseño de la tabla yo le voy a colocar a esta tabla que se llama la tabla de ventas. No pasa absolutamente nada. Vamos a crear una columna que contenga el año. Vamos a hacerlo por año para no complicarnos mucho. Voy a copiarme este formatito y esta celda la voy a colocar, por ejemplo, la voy a borrar. Y aquí voy a utilizar un conjunto de funciones, por ejemplo, que tenga una función ordenar, una función únicos para capturar los años, por ejemplo, únicos del conjunto de fechas. Fíjate lo que va a hacer la función año es traerse todos los años de todas las fechas y con la función únicos capturo de manera única cada uno de los años y posteriormente hago un ordenamiento. Tengo años desde el 2020 hasta el 2024. Posteriormente, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular las ventas. Vamos a poner las ventas en esta columna. Voy a copiarme este formatito y para capturar las ventas es muy simple. ¿Qué voy a hacer? Voy a emplear una función mapa que recorra cada uno de estos elementos y los coloque dentro de un lambda interno, por ejemplo, para ir iterando los años en donde voy a correr una función llamada suma producto que se va a encargar de sumar las ventas para cada uno de los años.
Voy a tomar toda la columna de años o toda la columna de fechas en donde la voy a pasar dentro de la función año. Voy a tomar la función año y luego le paso toda la columna de fechas y calculo del mismo modo todos los años. Fíjate, ahí estoy capturando y calculando todos los años del conjunto de fechas, todos los años que sean igual al que está iterando por filas mediante el uso de la función lambda con la función mapa. Entonces quiero que arroje una matriz de tipo lógica, una matriz de tipo boolean, que en este punto va a ser de falsos y verdaderos, y la voy a transformar en una matriz binaria de unos y ceros, en donde voy a tomar y multiplicar todos los valores de 1 verdaderos por las ventas correspondientes de ese año para obtener el total. Fíjate ahora, si yo vengo y evalúo con Enter, estoy devolviendo las ventas para cada uno de los años. Formato de tipo moneda. Para el 2020, 154.195. Para el 2021, 151.916. Es decir, una variación porcentual negativa a todas luces porque vendí menos que en el 2020. 2021 obtuve menos ventas que en el 2020. En el 2022 obtuve más ventas que en el 2021. En el 2023 obtuve más ventas que en el 2022 y en el 2024 obtuve más ventas que en el 2023. Variación porcentual positiva, variación porcentual, negativa, variación porcentual positiva, variación porcentual positiva y variación porcentual negativa. Para calcular la variación porcentual, yo necesito el periodo anterior. Fíjate, necesito el periodo anterior. Vamos a copiarnos este mismo formato y básicamente voy a utilizar un pequeño artilugio con el uso de la función suma, en donde yo me traiga la suma desde la cabecera únicamente con el fin de traerme el periodo anterior. Fíjate que el periodo anterior del 2021 es el 2020, el periodo anterior del 2022 es el 2021, el periodo anterior del 2023 es el 2022 y el periodo anterior del 2024 es el periodo 2023. Allí lo tengo. ¿Cómo hacemos ahora para capturar la variación porcentual? Vamos a colocarla de un color de verde. La variación porcentual, como yo te lo dije con la fórmula, es la relación porcentual, o como lo hemos visto en los tutoriales dentro del canal, la variación porcentual se define como la relación porcentual de la diferencia del periodo actual respecto del anterior. Es la relación porcentual de la diferencia del periodo actual respecto del anterior. Tomo el periodo actual y le resto el periodo anterior y a esa relación porcentual lo divido entre el periodo anterior. Con eso logro capturar y calcular la variación porcentual. Es la diferencia del periodo actual respecto del anterior, es decir, la relación porcentual de la diferencia del actual respecto del anterior y obviamente del anterior. Aquí en este punto pongo el anterior. Relación porcentual es una división, la división de la diferencia del periodo actual respecto del anterior desde el anterior o en el anterior. Evalúo con Enter, obtengo un error de división por cero, obviamente, porque aquí voy a dividir por un valor de cero que yo puedo corregir mediante el uso de la función si.error. Vengo y le digo, si esto me llega a dar un error, imprime el valor de 0%. Vamos a poner esto en formato de tipo porcentaje, con 2 cifras decimales estaría bien. Y fíjate que al momento de arrastrarlo, lo que yo estoy obteniendo es que en el periodo del 2020 estoy obteniendo una variación porcentual de 0%. No tengo un periodo anterior con quien contrastarlo. Aquí tengo una variación porcentual negativa, es decir, un decrecimiento, un crecimiento negativo o un decrecimiento. 1.48 porque las ventas disminuyeron respecto del año 2020. Ahora bien, aquí tengo una variación porcentual positiva, tengo un crecimiento porque las ventas aumentaron respecto del año 2021. En el 2022 aumentaron respecto del 2021. En el 2023 también aumentaron respecto del 2021 y en el 2024 disminuyeron respecto del 2023. Variación porcentual negativa.
Otra manera de calcularlo, mucho más fácil, una manera que debes recordar porque es la fórmula ideal que nos permite a nosotros sacar la relación porcentual de la diferencia del periodo actual respecto del anterior, es tomar el periodo en este punto actual y dividirlo entre el periodo anterior y restarle la base porcentual. Este 1 representa el 100%. Recuerda que un porcentaje dentro de Excel se representa como un valor que oscila entre 0 y 1. El 1 representa el 100%, pues saco la diferencia o hago la relación del periodo actual respecto del anterior menos la base porcentual y básicamente lo que voy a obtener es el mismo resultado. Aquí obtengo un error porque estoy dividiendo por 0, pero en caso de darme un valor de 0, pues la corrijo con la función si.error, copio el formato, vengo y lo pego por aquí y fíjate que estoy obteniendo literalmente el mismo resultado. Ahora bien, voy a tomar aquí el valor porcentual, le aplico formato condicional, vamos a colocarle para valores mayores que 0, quiero que la variación sea de color verde, es decir, una variación positiva. Para valores menores que 0, vamos a ponerlo de color rojo, tal cual como allí aparece. Copio el formato, vengo y lo pego por aquí y fíjate que estoy obteniendo el mismo resultado. ¿Cómo hacemos nosotros esto? ¿Cómo logramos hacerlo? Mediante Power Pivot. Esta es la clase o esta es la parte del video tutorial en donde te explico qué es una variación porcentual y es lo que tú tienes que entender como una variación porcentual. Es la relación porcentual de la diferencia del periodo actual respecto de su anterior, periodo actual respecto de su anterior, siempre es actual respecto del anterior, crecí o decrecí. Entonces, ¿cómo logramos hacerlo? Mediante tablas dinámicas. Vamos a poner la tabla dinámica por aquí. Vamos a llevar esto a Power Pivot. Para ello, para poder habilitar esta pestaña llamada Power Pivot, tú vas a venir a Archivo, luego vienes aquí a la partecita de opciones y en la pestaña llamada Complementos, te vienes aquí a esta partecita de Complementos Com y aquí tienes Microsoft Power Pivot para Excel. Tú vienes y lo tildas, no se te olvide, no es simplemente seleccionarlo, selecciónalo y lo tildas, porque si no lo tildas no te carga Power Pivot. Clic en aceptar, te carga el motor de Power Pivot y con la celda activa dentro de la tabla, en cualquier lugar de la tabla, fíjate, te llevas el modelo de datos o te llevas la tabla al modelo de datos de Power Pivot. Fíjate cómo carga las fechas, está cargando las fechas con formato de día, de fecha hora. Entonces vamos a colocar estas fechas con un formato normal de fecha para que se parezca mucho al ejemplo que estamos viendo en la hoja de cálculo mediante el uso de fórmulas. Un doble clic. Esta columna va a tener un porcentaje de tipo moneda y vamos a ponerlo con 0 cifras decimales. El cliente, si es un string, lo dejamos tal cual. Y ahora, para poder modificar el contexto de filtro de esta tabla dinámica que vamos a insertar, nosotros necesitamos crear una tabla de calendario. Una tabla de calendario que controle las fechas de esta otra tabla para poderla relacionar y establecer la jerarquía de una relación de uno a muchos. Entonces, para ello, lo primero que nosotros tenemos que hacer es crear la tabla de calendario. Aquí tenemos fechas desde el 1 de enero del año 2024 hasta el 31 de diciembre del año, perdón, desde el 1 de enero del año 2020 hasta el 31 de enero del año 2024. Tenemos fechas desde allí, desde ese rango. Vamos a crear una tabla de calendario. Vengo a la pestaña Diseñar. Y posteriormente en diseñar le digo tabla de fechas, una nueva tabla de fechas. Y fíjate lo que él hace. Aquí ya tengo dos tablas. La tabla que yo llamé allá dentro de la hoja ventas, recuérdalo muy bien, yo la llamé ventas esa tabla. Por tanto se trae la hoja y la coloca aquí como si fuese una tabla de datos y la llama ventas. Y también voy a tener una tabla calendario. Fíjate que esta tabla calendario va a tener columnas, por ejemplo, como date, que es la fecha, va a tener una columna como el año, va a tener una columna como el número de mes, va a tener una columna como el mes como texto, va a tener mes y año, va a tener el número del día de la semana, va a tener el día de la semana y cualquier otra función que yo le quiera agregar. Lo que yo necesito o lo que tú necesitas hacer es relacionar a partir de la pestaña inicio, vistas de diagrama o vistas de relaciones,
necesitamos relacionar en este punto la tabla de calendario que yo tengo acá y la que yo acabo de insertar con esta tabla de ventas que va a tener un campo llamado fecha. Fíjate, ¿cuál es la fecha de la tabla calendario? La fecha de la tabla calendario es date. Entonces yo voy a traer el campo date y lo voy a relacionar con el campo fecha de la tabla ventas. Fíjate de la relación que acaba de hacer, 1 a muchos, es decir, un valor de aquí va a contener muchos en la tabla de fechas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí yo solamente tengo un juego para el año 2020, creo que el 2020 es bisiesto, de 366 fechas, porque el año es bisiesto, va a tener 29 de febrero. Vamos a colocarlo por aquí, en este punto. Voy a tomar aquí el 29 de febrero. Aquí tenemos enero, vamos a poner febrero, creo que febrero aquí tiene 29 días para el año 2020. Aquí lo tenemos, febrero 29, por tanto, si yo intento hacer un filtro, fíjate, del año, vamos a hacer un filtro, por ejemplo, de fecha. Para el año vamos a traernos aquí un filtro personalizado que contenga, o aquí para el año vamos a hacer el filtro en este punto para las fechas del 2020. Fíjate que el filtro va de 1 a 366, es decir, aquí tenemos por cada día una fecha, 366 fechas. De seguro, si tomo 2021, voy a tener 365 días y aquí tengo 365 días. Entonces, el punto está, voy a quitar los filtros, en crear una tabla dinámica a partir de estos años o a partir del mes que tú quieras, no importa cuál, a partir del mes y el año, el vendedor o bien el cliente o bien el producto, no importa cuál sea, lo importante es que tú relaciones las medidas correctamente que vamos a hacer en este tutorial para que puedas colocar la variación porcentual de manera correcta. Entonces, aquí tenemos la tabla de calendario y la tenemos relacionada con esta tabla de ventas, ¿vale? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a insertar una tabla dinámica desde Power Pivot, o bien lo puedes hacer desde la interfaz de usuario. Si tienes una versión de Excel, que a partir del botón insertar agregue una tabla desde el modelo. Fíjate, una tabla desde el modelo. Si tienes aquí este icono, no importa, lo puedes utilizar, o bien vienes a Power Pivot. Aquí tenemos a Power Pivot y generas una tabla dinámica. Vamos a crear una tabla dinámica en esta hoja de cálculo existente, justo en esta celda. Vamos a ponerla justo aquí, le vamos a dar 2 celdas de holgura, le voy a dar clic en el comando aceptar y fíjate que yo creo una tabla dinámica número 1. ¿Qué voy a hacer? Desde la tabla de calendario voy a tomar aquí en más campos el campo llamado año y lo voy a arrojar. Fíjate, tengo 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a venir a la pestaña de Power Pivot y voy a crear una nueva medida. Es decir, mediante el cuadro de diálogo llamado nueva medida, voy a crear la medida de la suma de las ventas. Para ello, yo no voy a arrastrar el campo ventas, por ejemplo, desde aquí, desde esta nube de datos de la tabla llamada ventas, lo voy a colocar aquí en el área de valores, la columna llamada valor. No lo voy a hacer así. Voy a hacerlo de manera explícita, voy a crear la medida de manera explícita. Entonces voy a llamar al campo suma de ventas y luego aquí en la fórmula voy a hacerla un poquito más grande con control y el scroll hacia arriba. Voy luego a llamar a la función suma para realizar una suma del campo llamado valor. Fíjate que si yo abro la función suma y luego llamo a la tabla ventas, fíjate que ella va a tener 3 campos, el campo llamado fecha, el campo llamado valor y el campo llamado cliente. Yo necesito el campo llamado valor. Vengo y lo selecciono. Fíjate ahora, esto es un tipo moneda. Entonces, si yo vengo y selecciono aquí un tipo moneda y le coloco, por ejemplo, 0 cifras decimales, vamos a ponerle así 0 cifras decimales y compruebo la fórmula. Fíjate que al momento de darle clic en aceptar, básicamente lo que estoy haciendo es colocando la suma de las ventas por cada uno de los años. ¿Cómo hacemos nosotros para colocar el periodo anterior al 2021, que es el 2020 aquí enfrente, al menos de manera imaginaria, colocarlo desde el 2020, hacerlo a través del contexto de filtro automático? Lo que quiero que hagas es que imagines lo siguiente: ¿cómo crees que se calcula la tabla dinámica? ¿O cómo crees que DAX, a partir del motor de cálculo
de Excel, a partir de las tablas dinámicas, hace el cálculo de este valor. ¿Cómo hace para obtener 151.916? Él lo primero que hace es identificar que aquí se está corriendo una medida llamada suma de ventas, que está aplicando una suma sobre el campo llamado valor, pero del modelo o la tabla que se encuentra dentro del modelo. Aquí dentro del modelo vamos a hacer esto un poquito más largo. Y básicamente lo que está haciendo es identificar un filtro. ¿Qué es el contexto de filtro automático de una tabla dinámica? Son los valores que se encuentran en el campo filas, los valores que se encuentran en el campo columnas y los valores que se encuentran en el campo filas o filtros, perdón, de la tabla dinámica. Entonces, el punto está es que DAX o el motor de Power Pivot identifica el contexto de filtro automático. Para esta celda voy a tener un contexto de filtro automático por filas únicamente y el periodo es el año. Entonces yo tengo aquí 2021, fíjate, un contexto de filtro automático. Lo que hace DAX y lo que hace Power Pivot es hacer un filtro en las tablas fuente, en las tablas de origen, para obtener este número. Entonces es como si nosotros llegásemos y desde la tabla calendario filtrara por todo el año 2021. Le doy un clic en aceptar y fíjate que voy a obtener puras fechas desde el 1 de enero del año 2021 hasta diciembre 31 del año 2021, hasta las 12 del meridiano, o hasta el 12 de diciembre 31 del año 2021, o hasta el último día de ese año. Entonces, como las tablas están relacionadas, él va a tomar cada una de estas fechas y las va a comparar con este campo llamado fecha. Y básicamente lo que voy a hacer es un filtro aquí, y fíjate que el filtro, vamos a hacer un filtro personalizado, vamos a ponerlo así, que sea mayor o igual, posterior o igual a 2021, voy a tomar acá el año 2021 desde enero, vamos a poner enero 1 del año 2021 y que sea anterior o igual a el 31 de diciembre del año 2021, en este punto, enero o diciembre del año 2021. Y aplico el filtro, fíjate que está dando la suma 151.916. Él aplica el filtro en la tabla aquí detrás, en el VASTAC, eso tú no te das cuenta cuando lo aplica y te arroja 151.916. Yo no sé la cifra, pero el valor tiene que ser exactamente igual acá, 151.916. Entonces, lo que hace DAX y lo que hace la tabla dinámica es aplicar un contexto, identifica el filtro, identifica el contexto de filtro automático, el contexto de filtro que ocurre de manera implícita de la tabla dinámica, va y lo aplica sobre las tablas fuente y luego hace o ejecuta la aritmética de la medida, que en este caso es una función suma. Puede ser una función mínimo, puede ser una función máximo, lo que tú quieras, y devuelve el resultado en la celda correspondiente. Y esto lo hace para cada una de las celdas. El punto está es que nosotros tenemos que modificar este contexto de filtro automático y para el año 2021 regresar el del anterior. Para el año 2022 regresar el del anterior, para el año 2023 regresar el del anterior, para el año 2024 regresar el del anterior. Necesitamos modificar el contexto de filtro. Voy a quitar aquí en este punto el filtro que acabo de hacer sobre la memoria, voy a dar un doble clic, voy a dejar la tabla tal cual como estaba y aquí voy a modificar nuevamente el filtro, voy a dejar la tabla tal cual como estaba, vamos a dejarla así tal cual y vamos a hacer una nueva medida. La nueva medida va a tener que modificar el contexto de filtro. ¿Qué función dentro de DAX? ¿Qué función dentro de las expresiones de análisis de datos, que es básicamente lo que es DAX, me permite modificar el contexto de filtro? La función calculate. La función calculate me permite ejecutar una medida modificando el contexto de filtro automático que ocurre dentro de las tablas dinámicas. Entonces vamos a colocar aquí ventas del periodo anterior. Fíjate, califiqué dentro de la tabla ventas, periodo anterior, y ahora vamos a hacer la fórmula. La fórmula es muy simple, llamo a la función calculate. ¿Qué expresión o medida yo quiero ejecutar? Yo quiero ejecutar una medida, una aritmética, quiero ejecutar una measure. La medida es la suma de ventas. Quiero calcular la misma medida. Yo puedo venir aquí a hacer una suma de la tabla ventas de la columna llamada valor, que es básicamente lo que tengo en la medida. Es lo mismo que yo llamar nuevamente a la suma de ventas.
Y en el filtro, este filtro que está aquí es el que va a modificar el contexto de filtro automático de la tabla dinámica. Es el que lo va a modificar. Entonces, para modificar el filtro, yo necesito correr el año un año atrás de cada una de las fechas de la tabla calendario, que es donde está relacionado, que al fin de cuentas se va a cruzar y se va a relacionar con las fechas de la tabla ventas que se encuentran dentro del motor de Power Pivot, las va a ir a cruzar y va a traer todas las del año anterior. ¿Qué función hace eso? ¿Qué función me permite atrasar las fechas? La función DateAdd. La función DateAdd me permite sumar un año, sumar un mes, sumar un día, o quitar un año, quitar un mes, quitar un día, quitar 3, 4 años, poner 4 años, quedarme en el valor actual, etcétera. Es una función, fíjate, que hace o desplaza el conjunto de fechas indicado un intervalo de tiempo especificado. El tiempo es lo que yo quiera colocar. Yo necesito trabajar con años. Tú necesitas trabajar con meses, ya lo vamos a ver con meses. Entonces, dentro de la columna o dentro de la función llamada DateAdd hay un argumento llamado fechas. Fíjate, un argumento llamado fechas. No es nada más que las fechas de la tabla calendario, calendario.date, que es la que está relacionada. El campo date es el que se relaciona con el campo fecha de la tabla ventas. Es el que necesito pasar. Yo necesito modificar el contexto de filtro de la tabla o necesito modificar el contexto de filtro automático que ocurre de manera implícita de la tabla dinámica que tiene un campo llamado año del calendario que voy a modificar a partir de la fecha o que está saliendo a partir de la fecha. Entonces vengo y le digo, voy a bajar esto un poquito más de tamaño con control y el scroll del mouse y le voy a dar una coma. Me dice cuántos intervalos lo quiere atrasar. Yo le digo un intervalo hacia atrás, es decir, retroceda un año cada uno de los años de esa fecha. Y en el intervalo, el modificador del intervalo, fíjate que aquí en la parte de abajo tengo el año. Entonces yo vengo y simplemente lo paso. Le digo modifica el año de cada una de las fechas restándole una unidad. Voy a comprobar la medida. Voy a darle aquí comprobar fórmula. Todo está ok. La nueva medida me tiene que arrojar esto en un formato de tipo moneda. Clic en el comando aceptar. Y fíjate ahora que yo tengo aquí 154.195 para el periodo del 2020, pero en el 2021. Es decir, el periodo, que en este caso es del 2020, llegó al 2021. El periodo del 2021 llegó al 2022. El periodo del 2022 llegó al 2023. Y el periodo del 2023 no tiene más nada, entonces llega el 2024, el periodo del 2024 pues no llega porque no hay un periodo siguiente, es decir, para el periodo actual del 2021 calculo el anterior, para el periodo 2022 cuyo periodo anterior, para el periodo actual del 2022 cuyo anterior es 2021, pues lo pongo aquí al frente, hago es un atraso, modifico el argumento, vamos a verlo así, medidas, administrador de medidas, sumas de ventas, periodo anterior, el modificador del filtro de la función calculate, aquí donde dice filtrar de la función calculate, cada filtrar de la función calculate modifica el contexto de filtro de la tabla dinámica, es decir, lo anula. Como ya tengo un año aquí puesto y lo estoy atrasando las fechas en el año, pues básicamente lo que le dice Calculate, yo tengo un filtro que tiene precedencia, anule por favor el de la tabla dinámica. Ahora aplique el filtro sobre las tablas fuente, sobre las tablas de atrás, tal cual como yo le diga, no como le diga la tabla dinámica, anule el de la tabla dinámica, no tiene injerencia el de la tabla dinámica, va a tomar el del argumento filtrar. Entonces vayas el filtro que yo te mostré hace un segundo dentro de la tabla dinámica y lo corre dentro de las fuentes de los datos, que en este caso se encuentran aquí en esta tabla, hacen el relacionamiento y posteriormente devuelven el resultado. Ahora, calcular la variación porcentual es muy simple. Calcular la variación porcentual es crear una nueva medida que se llame, por ejemplo, variación porcentual, vamos a colocarla así, no como un var porcentaje, sino como un var P, y es básicamente, abro un paréntesis y tomar el periodo actual. Fíjate, voy a correrme esto por acá. ¿Es igual a qué? A la suma de las ventas, que vendría siendo el periodo actual. Entonces, vengo y hago acá suma de ventas y lo divido entre el periodo anterior, que en este caso viene siendo el periodo anterior, menos la base porcentual. Recuerda que esto va a arrojar un error.
yo puedo comprobar la fórmula y todo está ok. Esto tiene que arrojar un valor numérico de tipo porcentaje, vamos a dejarlo con 2 cifras decimales, pero esto va a arrojar un error aquí en la primera fila de 0% que se puede corregir obviamente con la función if error, en donde yo el valor lo pase, vamos a abrir aquí con un paréntesis, el valor yo aquí lo pase y le diga si esta expresión se ejecuta como un error, devuelve el valor de 0. También si compró la fórmula no pasa nada, clic en el comando aceptar y ¿qué creen que pasó? Calculé el valor de variación porcentual de caída, crecimiento o decrecimiento de cada uno de los periodos. Yo necesito dentro de la tabla dinámica o necesito esto, vamos a colocarle aquí tabla dinámica, opciones de la tabla dinámica, autoajustar el ancho de la columna, no lo ajuste. Yo necesito ¿tener la suma de las ventas? Claro que no. ¿Necesito tener el periodo anterior? Claro que no. Necesito simplemente la medida de variación porcentual que utiliza las dos medidas que se encuentran dentro de la tabla ventas, llamada suma de ventas y periodo anterior. Ahora bien, tú lo quieres hacer por clientes, entonces vamos a poner aquí de momento, para no irla a dañar, la suma de las ventas y el periodo anterior para que me aparezca tal cual como lo tenía hace un segundo. Entonces, nosotros queremos hacerlas por el vendedor, entonces simplemente coloca un rebanador, coloca un slicer, insertar un slicer, voy a colocar uno por cliente, conecto aquí el cliente y luego ahora, fíjate que ya tengo una variación por el cliente. En fórmulas nos toca hacer todo un trabajo épico para poder modificar esta fórmula y lo haga ahora por cliente dentro de la tabla dinámica, una tabla que lo tenga aquí. Quiero el cliente 1, el cliente 3 y el cliente 5, tengo las variaciones porcentuales para ellos. Obviamente aquí no va a operar el total, vengo a diseño, totales generales, desactivado para filas y columnas y con el slicer lo puedes controlar para vendedores, lo puedes sacar sin problemas para vendedores, pero tú lo querías por meses, no hay ningún problema, por meses es muy simple, fíjate la modificación que tienes que hacer, vamos a tomar ahora el campo mes que yo tengo aquí en más campos y lo voy a colocar por debajo y aquí tengo 2020, January, February, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Fíjate, básicamente estoy obteniendo todos los meses del año, ¿vale? Ahora bien, estás apreciando que aquí en el año 2020 yo tengo variación porcentual de 0. Claro está, yo la tengo por 0, porque obviamente yo lo estoy haciendo por años. Entonces él trae el valor de enero del año 2020 y lo volca en enero del año 2021. Él toma ahora el valor de febrero, que es 11.118 del año 2020, y lo coloca en el año 2021. Fíjate, aquí lo está colocando, pero es realmente lo que yo quiero, ver mes a mes en el conjunto de años. Si lo que quieres es ver mes a mes durante todos los años, entonces básicamente tienes que hacer una nueva medida. Entonces, la nueva medida, voy a venir aquí a Power Pivot, a administrador de medidas, y voy a copiarme esta medida de variación porcentual. Fíjate, vengo y la copio con control C para no irme a equivocar y voy a crear una nueva medida que se llame variación porcentual mensual, o vamos a colocarle aquí mes, variación porcentual de mes. Vengo y la pego con control B y la voy a hacer un poquito más grande. Creo que esta no era variación porcentual por mes. Tengo que ajustar nuevamente la medida. Voy a darle aquí cancelar. Lo que tenía que copiar era la del periodo anterior. Tengo que copiarme el calculate del periodo anterior. Lo copio con control C. Vengo y lo calculo y tengo que calcular un nuevo periodo anterior y una nueva medida. Entonces, para ello voy a colocar el nuevo periodo anterior por meses. Vamos a ponerlo así, periodo anterior por mes, y vengo y copio el mismo cálculo, lo pego por aquí y voy a reemplazar este periodo por un periodo mensual, es decir, de month. ¿Listo? Vengo y compruebo la fórmula y fíjate que no está dando ningún problema. Ahora bien, voy a aplicarla, entonces vengo y le doy clic en el comando aceptar, cierro de momento por aquí y vamos a colocar la nueva medida. Periodo anterior, aquí lo tengo por mes. Vendría siendo el mismo, pero tengo que hacerlo por mes, fíjate. Paso el mes para acá y luego vengo y paso aquí el mismo mes, lo voy pasando para acá. Se me olvidó modificar el periodo mensual, voy a darle un doble clic por este punto y ahora necesitamos calcular la variación porcentual.
Pero antes vamos a modificar esta nueva medida. Voy a colocarle aquí nueva medida, voy a darle editar y esta nueva medida va a tener un valor de moneda con 0 cifras decimales. Fíjate, ya lo tenemos aquí como monedas. Y ahora voy a crear una nueva medida para esta variación porcentual, para que tú lo veas cómo hacerlo mes a mes. Voy a venir, nueva medida, voy a copiar la variación porcentual, administrador de medidas, variación porcentual, vengo y la copio con control C. Y básicamente no es la suma de ventas, es la suma de ventas por meses. Entonces yo vengo aquí o el periodo anterior por meses. Clic en cancelar, nueva medida y coloco variación porcentual por mes y vengo y pego la fórmula con control B, la voy a hacer un poquito más grande y esta nueva medida, que es la que va a tener el valor del periodo anterior por mes, que son las ventas del periodo anterior por mes, es la única modificación que yo tengo que hacer. Esto es un formato de porcentaje, vengo aquí, formato de porcentaje, y voy a darle clic en el comando aceptar, clic aquí en cerrar y lo coloco dentro de la tabla dinámica. Lo coloco por acá dentro de la tabla dinámica y fíjate ahora que la variación porcentual viene dada por meses. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño y vamos a colocarlo por acá. Ahorita lo hacemos más grande y fíjate ahora que la variación porcentual ya cambia. Esta es la variación porcentual por año, esta es la variación porcentual por meses. Tengo 16.845 que vienen a caer el periodo actual y aquí tengo el valor anterior, que en este punto sería 14.402, caen en enero del siguiente año para un valor de 17.000. Capturo la variación porcentual, que es la relación porcentual de la diferencia del periodo actual respecto del anterior, 19.12%. Lo podemos sacar con calculadora o simplemente lo podemos sacar aquí con fórmula. El periodo actual dividido entre el periodo anterior, que en este caso sería 14.000, cierro menos 1, que es la base porcentual, 19.2%. Vengo y lo coloco o copio este formatito aquí con la escobita y lo pego aquí y fíjate que me da una variación porcentual positiva. Entonces la tabla dinámica lo está colocando correctamente. ¿Cuál es el punto del video tutorial? ¿Cuál es el objetivo del video tutorial? Que tú aprendas a identificar que lo que tienes que corregir o lo que tienes que alterar o lo que tienes que calcular es el contexto de filtro de la tabla dinámica, de la tabla calendario, corregirlo o modificarlo, el contexto de filtro automático de la tabla dinámica, tienes que moverlo o modificarlo mediante la función calculate, en donde en el argumento llamado filtrar modifica el contexto de filtro automático e implícito de la tabla dinámica y toma el que él tiene, toma el de el calculate y lo aplica sobre la tabla calendario que está relacionada con la tabla de ventas en donde estoy sacando los valores. Variación porcentual, ya simplemente colocas los segmentadores que tú quieras. Pones el valor del vendedor, pones el segmentador de cliente, pones el segmentador de producto en el área de columnas y la medida se ajusta sin problemas. Únicamente tienes que modificar el contexto de filtro automático para el campo fechas, como lo hicimos con la función dateAdd. Y lo haces de una manera simple y sencilla mediante el uso de Power Pivot. Bien, mis amigos, y bien, Víctor, espero que este video tutorial pueda ser de mucha utilidad para todos ustedes. Mil disculpas allí por la garganta, mil disculpas allí por los errores cometidos. Por favor, retrocede el video para que analices el paso a paso de lo que tienes que hacer para calcular correctamente una variación porcentual. Mi nombre es Andrés y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.